el lado derecho pueden ver algunos indicadores de desarrollo y también este crecimiento ha servido para mejorar estos indicadores, ¿no? La pobreza ha disminuido marcadamente. Esto es un récord mundial también, cómo ha disminuido la pobreza en las últimas 2 décadas. Tanto la pobreza como la pobreza extrema, ¿no? Los dos cálculos de pobreza. Entonces, esto es un logro importante de la economía peruana, y hay otros indicadores que también son positivos, como la tasa de alfabetización, la esperanza de vida al nacer. Entonces, el crecimiento económico ha ido de la mano de un bienestar para la población, ¿no? Sin embargo, como decía, este crecimiento, a pesar de los buenos resultados que hemos tenido, no son suficientes si verdaderamente queremos ser un país desarrollado. Y allí hay un ejercicio en el lado izquierdo que se hace simplemente para tener claro cuál es la necesidad del país para poder crecer más. Entonces, para comprender lo que está en el gráfico de la izquierda, tomemos el caso de Malasia para explicarlo, ¿no? Que es la línea inferior, la línea verde. Si nosotros creciéramos durante los próximos 20 años a una tasa de 4% del PBI, que es cercana al PBI potencial, un poquito más quizás, en 20 años lograríamos el nivel que tiene Malasia en este momento, el Malasia de hoy. O sea, crecer 20 años al 4% nos convertiría en el equivalente de lo que es Malasia hoy, en el 2018. Entonces, Malasia nos estaría llevando, 20 años de diferencia en términos de crecimiento, si es que logramos crecer al 4%. Y si elevamos esas cifras, ya pueden ir viendo cómo nos podemos comparar con otros países, ¿no? Si creciéramos al 5,5%, lo cual es una tarea titánica, es un gran reto para el país, en 20 años seríamos lo que es Corea hoy, ¿no? Que Corea es un país ya desarrollado. Y tendríamos que crecer a tasas mucho más altas si quisiéramos ser Japón o quisiéramos ser Canadá dentro de 20 años. Entonces, a pesar del crecimiento importante que hemos tenido, es necesario hacer otras cosas para poder tener estas tasas más altas de crecimiento y, por supuesto, lograr dentro de 20 años llegar a ser un país desarrollado. En el cuadro siguiente es simplemente una muestra de cómo pinta el mundo en términos de ingreso de PBI per cápita en este caso, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver que en general el hemisferio norte ahí están los países donde el PBI per cápita es mucho más alto, y en el hemisferio sur, salvo algunas excepciones como lo son Chile y Australia y Nueva Zelanda debe estar por allí también, el resto de países somos países de ingreso medio, y en el caso del África y algunos países del este asiático ya tenemos países de ingresos bajos, ¿no? Este es un gráfico que yo creo que refleja un poco la situación que vivimos y que tenemos en América Latina, ¿no? Donde la gran cantidad de países somos países de ingreso medio o incluso un poco más bajo. Entonces, ¿qué necesitamos para tener estas altas tasas de crecimiento? Y básicamente son 2 elementos. Necesitamos la macro y necesitamos la micro. En términos de la macro, como repito, yo creo que gracias al modelo económico que se instauró hace un poco más de 25 años, hemos tenido resultados positivos que los hemos ido detallando a lo largo de esta presentación. Básicamente, somos una economía abierta, muy integrada al mundo, tenemos tratados comerciales con casi todos nuestros socios comerciales, somos una economía pequeña, pero al mismo tiempo amigable para la inversión,
No hay, en nuestra Constitución no hay distinción entre inversión pública e inversión privada, inversión, digamos, nacional e inversión extranjera, ¿no? Y hemos sido capaces de preservar la estabilidad económica. Todo esto está muy bien, pero esto es como los cimientos de una casa. Es una condición necesaria. La casa necesita cimientos, necesita estabilidad macroeconómica, pero eso no es suficiente. Es una condición, como decimos los economistas, es necesaria, pero no suficiente. Necesitamos más cosas. Los cimientos, nadie vive en los cimientos. Necesitamos construir la casa, necesitamos crecer más y para eso necesitamos fortalecer aspectos microeconómicos que tienen que ver principalmente con la competitividad y la productividad del país. Y para ello, nosotros, desde el inicio de la administración, estamos empeñados en trabajar una serie de medidas y políticas encaminadas a mejorar la competitividad de la economía y sobre eso vamos a conversar un poquito más adelante. Los siguientes dos gráficos ustedes pueden ver nuevamente este concepto que les digo de lo que es necesario y de lo que es suficiente, ¿no? El crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo. Sin embargo, están muy vinculados. Y allí ustedes pueden ver el gráfico de esta relación estrecha que hay entre desarrollo humano y crecimiento, ¿no? Entonces, en la medida en que los países crecen más, tienen más capacidad de lograr el desarrollo humano. Y eso lo pueden ver en esta gráfica, ¿no? Mientras más alto es tu ingreso, más alto es tu desarrollo. Y ahí tienen una muestra de países. Nuevamente, los países de América Latina están a media tabla, tanto por el lado de los ingresos como por el lado del desarrollo humano. Y esta misma relación existe cuando comparamos el ingreso con la competitividad, ¿no? El gráfico anterior era ingreso con desarrollo humano. Este gráfico es ingreso con competitividad. Y vemos nuevamente casi el mismo gráfico, una relación estrecha entre el crecimiento y la competitividad. Y nuevamente también los países de América Latina estamos a media tabla. Entonces, un poco el mensaje es necesario crecer más, pero al mismo tiempo necesitamos aumentar la competitividad y eso nos va a llevar a que seamos un país con un mejor bienestar, con un mejor nivel de desarrollo humano. Entonces, hablando de la competitividad, que es, y siempre lo menciono, es la única variable que nos va a hacer un país que crezcamos a tasas más altas y sobre todo de manera sostenida. Cualquier otro tipo de crecimiento económico que no se base en la competitividad va a tener un efecto de corto plazo. Es decir, vamos a crecer 1, 2, 3, 4 años, pero después vamos a volver a la tasa histórica, a la tasa del PBI potencial, si es que no trabajamos la competitividad del país. Y esto ya lo hemos podido ver en los últimos años. Entonces, cuando vemos los factores que se vinculan a la competitividad, tenemos una lectura bastante desigual, ¿no? La competitividad es un concepto que creo que todo el mundo lo puede entender, pero al mismo tiempo es un concepto bastante amplio y complejo porque involucra muchísimas cosas, ¿no? Y allí, al lado derecho, tienen una mezcla de algunas de las cosas que inciden sobre la competitividad de cualquier país. Entonces, cuando vemos a los indicadores, nuevamente se repite la historia, ¿no? En la parte macro estamos muy bien, pero ya cuando empezamos a ver otros indicadores más microeconómicos, la cosa ya no pinta tan bien para nuestro país, ¿no? Y si vemos en lo que estamos relativamente peor,
Estamos hablando de la adopción de tecnología de información, el dinamismo empresarial, la calidad de las instituciones, la capacidad de innovación, la infraestructura, etcétera, ¿no? Son los factores que son el punto débil de la economía peruana y sobre los cuales tenemos que trabajar. Y repito, si no trabajamos en estos factores, va a ser imposible que podamos tener estas tasas de crecimiento altas y sostenidas, ¿no? Ya vimos en un gráfico anterior que necesitamos crecer 20 años a tasas altas para llegar a ser un país desarrollado. Y para ello nosotros estamos trabajando desde el año pasado en algunas medidas de política, ¿no? El principal tiene que ver con el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Este plan lo empezamos a trabajar en junio o julio del año pasado, apenas tuvimos la responsabilidad en este cargo, por un encargo expreso del presidente Vizcarra. Prepublicamos el documento, estuvo cerca de 2 o 3 meses prepublicado, recibimos una serie de comentarios de algunas instituciones, de algunas personas, y a fin de año pudimos publicar la política de competitividad, que es el qué necesitamos, ¿no? Y en ese momento dijimos, bueno, esto es lo que necesitamos, ahora tenemos que aterrizar y decir cómo vamos a hacer eso. Y ahí enunciamos que teníamos que elaborar un plan, y que el plan iba a estar listo en los próximos 6 meses, ¿no? Y antes de que termine el mes de julio, pudimos publicar este plan, que fue producto de un trabajo muy intenso con distintos actores, ¿no? Nos hemos reunido con un sector en el sector público, con el sector privado, con la academia, con gremios, con trabajadores, con empresarios, con algunos congresistas también, con gobernadores regionales, un poco para mapear las medidas específicas que necesitamos para mejorar la competitividad, y hemos logrado un primer grupo de 84 medidas que ya se están implementando y que tienen una serie de hitos para seguir implementándolos en los próximos meses y años. Estas 84 medidas se dividen en 9 áreas, nosotros los llamamos objetivos prioritarios, ¿no? Y el día de ayer hemos hecho una presentación bastante detallada de estas medidas, incluso hemos publicado un documento que se los voy a dejar acá y les va a llegar a cada uno de los congresistas. Recién ayer, hace 2 días nos han llegado las copias. Es un resumen del plan de competitividad donde están explicadas todas las medidas que estamos implementando y que naturalmente es solo un primer paso, ¿no? Son 84 medidas que hemos podido de alguna manera consensuar, pero no son las únicas que necesitamos. Y la idea es que cada 6 o cada 8 meses podamos presentar otro grupo importante de medidas, porque esto es un proceso dinámico. Todos los países, todos los días están aprobando medidas y políticas para mejorar su competitividad, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Como repito, estas 84 medidas son un primer paso, creemos que es un buen primer paso, pero tenemos que seguir trabajando. Hay temas que todavía no hemos logrado el consenso, no hemos terminado los diagnósticos, etcétera, y tenemos que seguir trabajando. Entonces tenemos estas 84 medidas que, repito, son un paso importante. Dentro de estas 84 medidas hay algunas que tienen que ver con aprobaciones que vamos a necesitar trabajar conjuntamente con el Congreso. Y ahí tienen un mapeo de algunas de estas medidas que vamos a trabajar conjuntamente con ustedes, ¿no? Y están en un cronograma, digamos, de trabajo que ojalá que lo podamos adelantar incluso, pero tal como está en este momento, existen 8 proyectos que van a ser remitidos o ya han sido remitidos al Congreso de acá a diciembre, que son parte de este plan de competitividad. El primero de ellos ya se remitió al Congreso hace como 3 semanas, que es el famoso bono del chatarreo, ¿no? Y tenemos planeado en octubre remitir
el resto de propuestas para que antes de diciembre podamos, ojalá, que aprobarlas después del debate correspondiente. Entonces, son algunas de las medidas que estamos pensando para este año, y después hay todo un cronograma de otros temas que probablemente tomen un poquito más de tiempo, pero que también son importantes del aporte del Congreso para su aprobación. Conjuntamente con el plan de competitividad, hemos publicado también hace más de un mes el Plan Nacional de Infraestructura, y ayer también hicimos una presentación del plan. También tenemos un documento que les vamos a entregar a cada uno de los congresistas para que lo puedan revisar. Ayer el mismo presidente de la República hizo una muy buena presentación de los 52 proyectos que están inmersos en este plan. Repasó uno por uno cada uno de los proyectos, indicando por qué es importante implementar estos proyectos. El plan de infraestructura es una de las 84 medidas del plan de competitividad, ¿no? Pero en sí, digamos, es todo un mundo. Involucra estos 52 proyectos, que al igual que las 84 medidas del plan de competitividad, son 52 proyectos que han podido ser trabajados en estos 6 meses. No es todo lo que necesitamos para cerrar la brecha de infraestructura. Necesitamos más proyectos como estos. La brecha de infraestructura nosotros la hemos calculado en 363.000 millones de soles. Es decir, casi el equivalente a medio PBI. Esa es la brecha de infraestructura si queremos tener la infraestructura de un país desarrollado. Eso es lo que necesitamos invertir en los próximos años para poder tener una infraestructura similar en términos de cobertura, no estamos hablando de calidad, solamente en términos de cobertura al estándar de un país desarrollado. Y el plan de infraestructura involucra casi 100.000 millones de soles, es decir, menos de la tercera parte de lo que realmente necesitamos. Entonces, nuevamente, el plan de infraestructura yo creo que es un buen primer paso que estamos dando para ordenarnos como país, aplicar una metodología para priorizar proyectos, aplicar la planificación. La planificación es otro de las grandes debilidades que tenemos en el Estado peruano, no estamos acostumbrados a planificar. Entonces se ha hecho un gran esfuerzo de planificación, se han identificado estos 52 proyectos que tienen distintas características. Una de las características que tienen es que algunos de ellos van a ser ejecutados con algunos instrumentos novedosos que estamos dispuestos a implementar, como son los PMOs, las Oficinas de Gestión de Proyectos, que es un instrumento que ha sido utilizado en los Juegos Panamericanos y que está siendo utilizado en alguna otra obra. La metodología BIM, que también es una metodología computarizada para hacer seguimiento sobre todo a las obras de infraestructura. Los famosos contratos NEC, que son contratos, es una manera de contratar muy distinta a la que tenemos en la legislación peruana. Es una manera de contratar que usan en el Reino Unido y ellos mismos dicen que es una metodología de ingenieros para ingenieros. Es bastante distinto a lo que tenemos ahora en nuestro marco, y estamos haciendo todos los trabajos para poder adaptar por lo menos algunos de estos criterios al marco normativo, y cuando los tengamos listos seguramente también va a ser materia de una revisión aquí en el Congreso. Entonces tenemos, como repito, este plan de infraestructura que también ha sido presentado con detalle ayer y que es uno de los compromisos que tenemos como país para seguir implementando. Allí en el siguiente gráfico tienen un breve resumen de este plan de infraestructura, que tiene un enfoque territorial, ¿no? Hemos dividido al país en territorios, no necesariamente en regiones, que es nuestro marco actual. Acá hemos visto cómo, eso es una aproximación a lo que podrían ser macroregiones, ¿no? Y hemos visto ayer en la presentación que hizo el presidente cómo
los distintos proyectos que van surgiendo en estos territorios van potenciándose entre sí y van sirviendo de apoyo a una serie de actividades como la agricultura, el turismo, el sector forestal, la acuicultura, etcétera. Este enfoque territorial, este enfoque articulado, es una de las grandes ventajas que tiene este plan de infraestructura. O sea, si queremos desarrollar, por ejemplo, la agricultura, no podemos quedarnos en los proyectos de agricultura, que puede ser, qué sé yo, el trasvase, por ejemplo, de aguas, de la sierra a la costa, etcétera. Tenemos que ver más allá de eso. Por ejemplo, las carreteras. Una agricultura de la sierra con la mejor tecnología, pero sin carreteras, no va a poder ser competitiva. Se va a quedar allí. Entonces, tenemos que tener esta mirada y decir, mira, la agricultura está bien, los proyectos agrícolas, pero necesitamos otro tipo de cosas. Necesitamos crédito, necesitamos carreteras, necesitamos integración al mundo, necesitamos mejores prácticas, necesitamos una serie de cosas que van más allá de lo que es la agricultura. Lo mismo sucede con el turismo. ¿De qué nos vale tener grandes atractivos turísticos si no hay aeropuertos, si no hay seguridad ciudadana, si no hay, digamos, teleféricos, si no hay hoteles? Entonces necesitamos ver un poquito más allá de esta mirada sectorial a la cual estamos acostumbrados y tener un enfoque un poco más territorial. Y este plan de infraestructura nos da una primera aproximación a esa mirada territorial. Y ya para ir culminando, tenemos también que seguir trabajando en desatar una serie de cuellos de botellas que existen en algunos sectores, en todos los sectores probablemente. Y para eso nosotros también hemos venido implementando estas mesas ejecutivas, que son espacios de trabajo entre el sector público, el sector privado, la academia, los distintos stakeholders que pueden haber en una serie de sectores, precisamente para desatar estos cuellos de botella que pueden existir y que a veces, para ser totalmente sincero, los ministros ni siquiera estamos enterados de que existen, ¿no? Porque son cuellos de botella que son del día a día y que la información no nos llega de la manera oportuna como tiene que llegarnos. Entonces, a través de estas mesas ejecutivas levantamos esta información micro y hacemos los mejores esfuerzos por tratar de resolver estos problemas y al mismo tiempo nos van a servir para diseñar políticas sectoriales. Los temas que están en la política de competitividad son temas transversales, son temas que de alguna manera le sirven a todos los sectores económicos, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura, por ejemplo, que es un objetivo de la política de competitividad y del plan de competitividad, la infraestructura le va a servir a todos, al agricultor, al ganadero, al turista, a todos. Son medidas transversales. Sin embargo, también tenemos que trabajar medidas sectoriales. ¿Por qué? Porque hay una serie de sectores en nuestra economía que tienen también estos cuellos de botella que les impiden ser competitivos. Hay sectores que son muy productivos, pero que no son competitivos. Y hemos identificado inicialmente 3, que son el sector forestal, el sector de turismo y el sector acuícola, tenemos mesas ejecutivas para cada uno de estos sectores. Y allí lo que vamos a proponer son políticas específicas para esos sectores, ¿no? La primera, que está más avanzada, es la forestal. Tenemos pensado enviarlas al Congreso también, ojalá que en el mes de septiembre, si no va a más tardar en octubre, una nueva ley marco para el sector forestal. Y repito, esto es un sector muy productivo porque las características de nuestra naturaleza, digamos, hacen que los árboles, por ejemplo, que se requieren para esta industria, crezcan en la mitad del tiempo de lo que pueden crecer en otras zonas, como puede ser en Chile, por ejemplo. Entonces, que un árbol crezca en 7 años en lugar de 14 años es una gran ventaja. Más allá de la gran variedad que tenemos de árboles, ¿no? Tenemos árboles que son, digamos, especies protegidas, ¿no? Como el cedro, la caoba, donde lo que hay que hacer es reforestación, pero también tenemos otro tipo de árboles
que son más industriales, ¿no? Como la bolaina, el eucalipto, el pino. Entonces, nuevamente, tenemos la esencia, tenemos la productividad, pero no tenemos la competitividad. ¿Por qué? Por una serie de problemas que también en su momento vamos a detallarlos, pero hay problemas que tienen que ver con el saneamiento de tierras, por ejemplo, problemas con el financiamiento, la actividad forestal, por lo mismo que toma mucho tiempo en que crezca un árbol, necesitamos un financiamiento relativamente blando que pueda aguantar todo este tiempo, ¿no? Vas a estar 7 años sin tener ingresos, básicamente. Y necesitamos un financiamiento que pueda, si le cobras 15, 20% durante 7 años sin ingreso, ninguna actividad puede ser rentable. Y necesitamos también conectividad, ¿no? Los empresarios nos dicen, es mucho más barato traer el pino de Chile que traerlo de Pucallpa. A pesar de que las distancias pues son infinitamente menores acá, la falta de conectividad precisamente nos hace que sea más barato traer pino chileno que pino de Ucayali. Entonces hay una serie de temas también que más allá de las 84 medidas de competitividad también tenemos que trabajar, y acá naturalmente el trabajo con el Congreso tiene que ser conjunto porque todo esto requiere un marco normativo particular. Y simplemente ya para recalcar la idea final, ¿no? De que todo lo que hemos hablado ahora en términos de crecimiento económico, inversión pública, todo esto tiene un fin, ¿no? Y el fin es que tenemos que mejorar el bienestar del país, ¿no? Para eso es que hacemos todo ello. Y ninguna medida por sí sola va a ser suficiente para lograr este fin. Quizás el mensaje final que me gustaría dejar sobre la mesa es la necesidad de trabajar en todos y cada uno de los temas que han sido mencionados. De nada nos va a servir tener la mejor infraestructura del mundo si no tenemos, por ejemplo, una apertura a los mercados, si nuestras empresas no son amigables con el medio ambiente, si no tenemos seguridad ciudadana. Entonces, tenemos que tener esta mirada holística y trabajar conjuntamente en todo. Los tiempos son distintos, algunas cosas se pueden hacer más rápidas que otras, pero no podemos dejar de hacer algunas de estas cosas, por más que nos tomen mucho tiempo. Y esa mirada holística, como repito, nos va a llevar a que podamos crecer más a través de una buena competitividad, y ese crecimiento con competitividad se va a reflejar en mayor empleo, en mejores salarios y al final en un bienestar para la población, que es lo que todos queremos. Muchas gracias, presidente, y atento a cualquier comentario o pregunta que puedan tener los señores congresistas.